a ser evaluadas y evaluados esta vez, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de que vamos a tener hoy el examen a las 6 porque a las 8 tienen otra cosa, ¿ya? Entonces les voy a poner un examen de 2 horas, de 6 a 8, ¿sí? Eso. Y ¿cuáles son los temas entonces que vamos a ver? Entonces, como les mencionaba, vamos a tener dos temas. Vamos a ver, les voy a preguntar conceptualmente más que nada acerca de cómo desarrollar el método numérico para la ecuación de la onda, la ecuación de la onda en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, espero que ya hayan visto también, que ya hayan visto cómo se llama la simulación numérica, que la final, ¿no? Que es esta membrana que vibra y que se expande hacia los bordes, ¿ya? Entonces, algo que suelo preguntar con respecto a ese tipo de cosas, ¿ya? Es qué pasaría si yo cambiara las condiciones de borde. Digamos, en el caso que yo tengo una membrana vibrante, ¿sí? El ejemplo que nosotros examinamos en la clase es como que nosotros, digamos, este es de la membrana, ¿ya? Ah, no, ahora es mi borrador, pero bueno, y aquí tenemos como fijo los bordes, ¿ya? Como que tienen una tela que está fija, como cuando van a pegarle un tambor, ¿ya? Entonces, la cosa es que el hecho de que esté fijo, ¿no? Como que cuando ustedes modelan la función, ¿no es cierto? Que resolvería la ecuación diferencial de la onda. Esa función lo que nos dice es cuál es la altura de, digamos, de aquello que empieza a vibrar. Sí, como que la coordenada en este caso sería z, ¿no es cierto? Bueno, en pocas la altura, sí, cómo transcurre la altura de los puntos que forman parte del tambor, digamos, ¿sí? Mientras, digamos, cambia el tiempo y mientras yo escojo distintos puntos de la membrana. Así. Y si yo tengo, por ejemplo, esto, ¿ya? Puede ser circular de la forma que el deseen, ¿ya? Pero ahorita, digamos, puesto como una placa horizontal, estaría más fácil notar, ¿ya? Entonces, lo que yo les digo es que, miren, en la ecuación de la onda, cada uno de estos, yo puedo elegir, digamos, decir, a ver, me voy a fijar en este punto y le pinto, ¿no? Y a esto le pego. Y el rato que le pego empieza a ondular, ¿no? Entonces, esa ondulación, esa vibración, ¿no es cierto? Se va a transmitir esa deformación de la membrana de manera que va hacia arriba y hacia abajo, se transmite, digamos, hacia adelante, hacia los lados, ¿sí? ¿Qué significa que se transmite hacia adelante y hacia los lados, ya? Que los puntos que están adelante y que están hacia los lados, ¿no es cierto? En pocas que le rodean, donde yo doy el impacto, ¿sí? Van a empezar también a cambiar de altura, van a pasar a estar más altos, más bajos, así, ¿no es cierto? Y eso genera, digamos, el tipo de forma que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando botamos una piedrita en el agua y se hacen ondas, ¿no es cierto? Alrededor, tal como les he explicado en esos videos, ¿sí? Entonces, la cosa es que es importante, en el caso que uno está ya trabajando con las ondas, notar que hay dos cosas, dos fenómenos distintos que le pueden pasar a las ondas, ¿ya? Y una es que, digamos, la onda se puede difundir, es decir, como que, digamos, que tenemos una onda de este estilo, ¿ya? Como que aquí está así como que un alzadito, ¿ya? Y entonces este pliegue, este alzadito, ¿no? Digamos que avanza hasta este filo. Pero el filo no se puede levantar, digamos como que está pegado a alguna estructura, ¿no? Entonces, si no se puede levantar, digamos, está aquí fundido así, soldado en esta parte a la pared. Entonces, como no puede levantar, digamos, toda la energía que está transmitiéndose a lo largo de esta membrana, como no va a poder levantar estos puntos, lo que va a hacer es que esa energía como que la devuelve hacia el otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se transmite como o sea, primero digamos que está avanzando así, y el rato que llega acá, como no puede levantar estas partes y no puede ir más allá, digamos, lo que hace es reflejar, ¿no es cierto? ¿Qué? Digamos, por la tercera ley de Newton, todas las fuerzas que empiezan a empujar hacia allá, ¿sí? Cuando llega, digamos, la vibración, ¿sí? Cuando llega esa perturbación que yo hice desde aquí, y se transmite a lo largo del material, llega hasta este punto. Y digamos, aquí hay una fuerza que la pared me va a devolver en el sentido opuesto a cada uno de estos puntos, ¿sí? Y entonces eso va a hacer que como que la onda regrese, ¿ya? Mecánicamente, digamos, desde el punto de vista de que lo que está vibrando es un objeto mecánico, un objeto material expandido en el espacio, nosotros sí podemos ver qué sucedería cuando, por ejemplo, les decía que ustedes tienen dos gotas de dos, eh,
piedras y les lanzan en el agua y entonces se generan círculos concéntricos correspondientes a las vibraciones que vamos a ver si es que nosotros vemos desde arriba, y cuando se topan estas perturbaciones, entonces se ven unos fenómenos que se llaman los fenómenos de interferencia. Entonces, miren, cuando la onda no puede pasar más y regresa, se dice que está reflejándose. Cuando, digamos, es una onda electromagnética, cuando, digamos, lo que está vibrando no es lo que está perturbándose, ¿no? Porque una vibración es una perturbación del espacio circundante. Pero ese espacio circundante puede ser hecho de algún material, digamos, más que el espacio en sí es de aquello que está ocupando el espacio, ¿ya? Si es que nosotros tenemos una visión newtoniana del espacio, lo que pensaríamos es como que es un recipiente donde se desarrollan los fenómenos y los eventos, justo el espacio y el tiempo, y es como que está ahí dado, inmutable, y como que nosotros solamente ocupamos ese espacio, ¿sí? Entonces, digamos que hay agua que ocupa ese espacio y esa agua es donde se transmite la vibración. Pero puede ser que, digamos, no haya ningún medio material que esté perturbándose debido a la vibración, digamos, que no esté vibrando, digamos. En este caso me refiero específicamente, ¿no? El término de la vibración es simplemente una perturbación del espacio, ¿sí? Puede ser un espacio donde se está difundiendo esa perturbación, un espacio material como el agua, o puede ser el espacio-tiempo en sí, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pasa lo segundo? Estamos nosotros hablando de ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, estas ondas electromagnéticas, del rato que se reflejan, digamos, nosotros lo que tendríamos es un fenómeno como cuando uno se ve en el espejo y se ve el reflejo, ¿ya? A medida que, digamos, nosotros, y como nosotros matemáticamente le pedimos, ya sea que sean ondas mecánicas, como otra vez un medio que pueda perturbarse, o digamos ya sea la luz, que es una onda electromagnética que no necesita de un medio para perturbarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, nos llega desde el sol la luz, y entre la Tierra y el sol no es que haya un medio, no es como que hay aire o alguna pendejada, ¿no? Sino que se perturban, digamos, como casi en el vacío, ¿no? Ya. Entonces, la cuestión es que, ¿cómo le pedimos al problema que refleje el hecho de que, o más bien que exprese el hecho de que la onda tiene posibilidades de seguirse difundiendo? Como cuando ustedes tienen un espejo y hay una parte del espejo, no se están yendo en el bus, y hay una parte que puede la luz, en efecto, entrar, ¿sí? Y no reflejarse, ¿sí? Entonces, pero habrá otro pedazo de la luz que cierta parte, digamos, hay fenómenos donde no toda la luz se refleja, no toda la luz se transmite al otro lado, ya como que imagínense que esto, en vez de que sea un medio material, es una onda electromagnética, como que es la luz, ¿no? Entonces están aquí en el bus, y esta es la ventana, entonces de afuera llega el sol, ¿no es cierto? Y tiene el chance de reflejarse o de pasar hacia el otro lado. Entonces la forma en que no pase al otro lado y se refleje completamente es justo exigiendo las condiciones de frontera de Dirichlet. Sí, cuando hay reflejo, exigimos condiciones de frontera de Dirichlet. ¿Por qué? Porque significa que el borde va a estar estático, y el hecho de que el borde esté estático hace que, digamos, la perturbación cuando llega hasta el borde sea tal que activa la tercera ley de Newton, ¿sí? Y esta nos devuelve, digamos, la perturbación, ¿sí? Mientras que si nosotros pedimos otro tipo de condiciones de frontera, tipo condiciones de Newman, lo que vamos a permitir es que, digamos, la onda se transmita, ¿sí? Eso. Entonces, pilas, que con respecto a esto de las condiciones de frontera, necesito que como que estén claros cómo se podría reflejar estas cosas en estos fenómenos que tienen las ondas, como la transmisión de la onda o el reflejo de la onda, ¿sí? A través de las condiciones de frontera, ¿ya? Eso por un lado. No les voy a pedir que implementen algún código con respecto al de digamos, la ecuación de la onda, pero que sí lo hayan entendido, ¿sí? Entonces, revísenlo, por favor. La forma de pasar de la ecuación diferencial parcial de la onda, que en este caso sería de la membrana vibrante, porque estamos en dos dimensiones, ¿no es cierto? En los videos que me imagino ya habrán visto. Es fácil pasar de la ecuación diferencial usando el método numérico a una expresión matemática que simplemente contenga ecuaciones sin operadores diferenciales, ¿sí? Entonces, la forma de hacerlo es simplemente reemplazando en cada derivada parcial, digamos, nuestra aproximación en términos de diferencias finitas, ¿ya? Entonces, hasta ahí, si tienen preguntas, pregúntenme nomás, ¿ya? Ya. Profe, yo tenía Sí, no. una pregunta acerca de la separación de variables en la parte de condiciones de frontera. Simón. Ah, eh, eh,
Sí, sí. capaz medio mundo sabe la respuesta, pero quisiera saber cómo identifico yo qué condición de frontera tengo, si de Newman o de Dirichlet Ya. en eso. La condición de frontera de Dirichlet lo que hace es decirte qué valores va a tener la función justo en los bordes geométricos donde se desarrolla el fenómeno, ¿sí? Entonces, digamos, en dos dimensiones, los bordes geométricos son como justo las líneas que contienen la superficie, ¿ya? Entonces, como que, por ejemplo, yo tengo esta superficie y aquí se desarrolla algún fenómeno. Entonces, aquí el borde va a ser este, ¿no es cierto? Y ahora este fenómeno, en pocas voy a tratar de sintetizarlo o expresarlo a través de valores que tomen una función. Entonces, yo me preguntaría qué valor tiene esa, digamos, propiedad del mundo que está dada en esa función, ¿no es cierto? Aquí, 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 aquí en los bordes. Esa información, digamos, que en la ecuación del calor, por ejemplo, ¿ya? Que tenemos esta ecuación así, ¿no? Primera derivada parcial de la temperatura o de la concentración de materia con respecto al tiempo, aquí digamos la constante de difusividad térmica, más la segunda derivada de su temperatura o concentración de materia, ¿no es cierto? Pero aquí las segundas derivadas espaciales, ¿sí? Entonces la cosa es que la información cuando me vienen dado como condición de frontera de Dirichlet, lo que me están diciendo es cuánto es la temperatura aquí, 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 sí, en todos estos lados. ¿Ya? Entonces, para eso, yo tengo que matemáticamente poder tener una forma de hablar de estos puntos, ¿sí? De los puntos del borde, ¿sí? Para decir que en esos puntos del borde, es justo donde se está teniendo ciertos valores de la función temperatura. Entonces, como esta es una forma extraña, tal vez nos sirva, por ejemplo, no usar nuestras coordenadas cartesianas de X y Y, ¿sí? Sino que más bien, digamos, por ejemplo, coordenadas polares, así tipo R y teta, ¿sí? Entonces, digamos R y aquí teta. Entonces, lo que yo debería hacer es especificar cuáles son los valores de radio y de teta que definen todos los puntos que están en el borde. Y además de hacer eso, decir cuánto es la temperatura en esos puntos, ¿sí? Ya. Ahora, digamos, no les voy a poner un caso con una geometría horrible, porque al final de cuentas, digamos, lo que se hace en los métodos numéricos es que si ustedes tienen que trabajar con una geometría así horrible, donde se está difundiendo temperatura o materia o lo que sea, lo que hacen es como que segmentarle en pequeños figuras que parezcan cuadrados, es como que cuadrificar el interior, ¿ya? Y entonces ahí nosotros empezamos a trabajar en las geometrías cuadradas, que son las que hemos venido nosotros trabajando, ¿ya? Me refiero a geometrías que son justo cuadrados, ¿sí cachan? Ya, entonces, en este caso, claro, como yo hablo de todos los puntos que están acá abajo, por ejemplo, yo diría, supónganse que va desde 0 hasta 3, ¿sí? Entonces, la longitud tanto del ancho y el largo, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos, yo podría decir que la temperatura, lo que estoy buscando para hablar de las condiciones de frontera de Dirichlet, lo que yo estoy buscando es la temperatura en todos estos puntos. ¿Cómo hablo de la temperatura en todos esos puntos? Si es que yo ubico aquí el origen de coordenadas, entonces, yo diría que la temperatura para todos los puntos que tienen cualquier coordenada X, que vaya, cualquier coordenada X que va desde 0 hasta 3, ¿sí? Que tengan la coordenada y es 0, ¿sí? Lo que comparten todos estos puntos es que van a tener la coordenada y es 0, ¿sí? Y para todos los tiempos, entonces yo estoy buscando la información de cuánto es la temperatura en todos esos puntos, ¿ya? Entonces, digamos que es 8, ¿ya? Entonces, por eso tus condiciones de frontera suelen venir dadas de esta forma. Y aquí también te podrían decir que es para todos los tiempos del presente en adelante, ¿ya? Ya, eso. Entonces, donde el tiempo cero en tu cronómetro es, digamos, desde el momento presente en el que haces las mediciones, a eso me refiero desde el presente en adelante, ¿sí? Entonces, esta es una clásica condición de frontera de Dirichlet porque nos habla de la función en sí, la función que resuelve esta ecuación diferencial, ¿ya? Pero ¿cuándo nos van a dar una condición de Newman? Cuando nos van a hablar acerca de, digamos, de la derivada de esta función, ¿sí? Entonces, digamos, miren, en el ejercicio que les tomé en uno de los cuestionarios, yo les había puesto la siguiente pregunta ya para aclarar cuándo usaríamos condiciones de Dirichlet. Yo les había dicho que qué tal si es que tienen, por ejemplo, algo de este estilo, así como una barra, y que está puesto un caucho alrededor ya, o algún material, sí no caucho ya, pero está puesto un material que le aísla térmicamente de afuera ya.
Entonces, en ese sentido, como que la difusión de la energía calórica va a darse solamente al interior de la barra, ¿sí? No hacia afuera. Entonces, ¿qué significa que no pueda irse hacia afuera, digamos, la energía calórica, ¿sí? Entonces, lo que significa es que, miren, yo le hago a esta cosa, ¿no es cierto? Le puedo poner así, y lo que estoy ahorita mostrando es eso, ¿ya? Entonces, lo que les había dicho es que ustedes en este caso tienen algunas coordenadas, pueden usar la coordenada ρ, digamos, por ejemplo, si ustedes quieren decir, a ver, ¿cuánto es la temperatura en este pedazo de la barra, ¿no? En este punto interior de la barra, ¿sí? Entonces, lo que pueden es especificar a través del vector a través de este segmento con flechita de longitud ρ, ¿sí? De ángulo θ, ¿sí? Y este ángulo lo tienen con respecto, digamos, este segmento corresponde al radio, ¿sí? Entonces, yo podría, digamos, para especificar todos los puntos, ya sean interiores o del borde de esta barra, ¿sí? Necesitaría 3 coordenadas. Podría necesitar el ρ y el θ para indicar puntos dentro de la barra, ¿sí? Pero, digamos, estos solamente me servirían para especificar los que están, por ejemplo, en este lado, ya, no más adentro ni más allá. Necesito otra coordenada, ¿sí? Que me permita hablar de los puntos que no solamente están en el área tal de algún corte que yo le haga a mi barra, sino que también que me especifique dónde tengo que hacer el corte, ¿no? Porque, digamos, este círculo está representando el hecho de que yo estoy poniendo esto en esta posición. Entonces es como que estuviera yéndose atravesando la pizarra y viniendo hacia acá la barra, ¿no es cierto? Y la cosa es que como yo le digo dónde tengo que hacer el corte para ubicar el punto interno acerca del cual yo quiero saber la temperatura. Entonces para eso yo necesito la coordenada Z. Entonces supónganse que yo tengo otro circulito de aquí, si es que yo le pudiera poner a esto así, ¿no es cierto? Atravesando la pizarra. Me gustaría saber cuán adelante o hacia atrás yo tengo que hacer justo un corte para ver esta superficie circular y dentro de esa superficie circular, a través de las coordenadas ρ y las coordenadas θ, poder especificar dónde yo quiero encontrar la temperatura o cuál sería la temperatura en ese punto, ¿sí? Ya, entonces por eso en ese problema tenían esas 3 coordenadas, ¿ya? Ahora, la cuestión es que yo les decía, ¿cómo pueden especificar de que a mí la temperatura, digamos, la energía calórica, digamos, se puede difundir así para todos los lados, también hacia adelante y hacia atrás? Pero lo que yo no quiero es que a partir de este punto ya no salga la energía calórica. Que ya no salga la energía calórica a partir de los puntos que están en el borde, ¿sí? Que es todo esto que estoy dibujando ahorita no pase, digamos, que no pase esto. Ya, lo que yo necesito hacer es lo siguiente, miren, que yo no quiero que la temperatura varíe cuando pasa de estar adentro hacia afuera, ¿sí cachan? Entonces, ¿cómo le digo eso ya? Que no quiero que la temperatura varíe cuando yo paso de adentro hacia afuera. Entonces, digamos, cuando hablo de que no quiero que varíe, eso significaría o suena que yo estoy pidiendo que la derivada de la función sea cero, porque nuestras derivadas nos dicen cuándo varía una propiedad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la derivada parcial de u con respecto a ρ, ¿sí? ¿Qué representaría? Lo que representaría es como cuánto varía radialmente la temperatura, ¿no? O sea, si es que yo tengo aquí la temperatura en este punto, por ejemplo, 5, ¿sí? Y yo tengo acá la temperatura, por ejemplo, 8, ¿sí? Y ambos están a lo largo de un segmento radial. ¿Qué es un segmento radial? Algo que va desde el centro hasta los bordes, en la dirección, desde el centro hasta los bordes, esa es la dirección, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando aquí? La coordenada ρ de este punto es una y la coordenada ρ de este otro punto es otra. Entonces, a medida que ρ aumentó, también cambió la temperatura, ¿sí? Este 5 no es la longitud del segmento, este 5 es la temperatura en este punto. Entonces, yo cambio de coordenada ρ. ¿Por qué? Porque el ρ que me apunta al punto que tiene temperatura 5 es una flecha y es otra flecha, digamos, esta de acá, ¿no? La que apunta al punto de temperatura 8, ¿sí? Entonces yo cambio de la longitud de una flecha a la otra, eso significa que hay una variación de ρ, y el ρ es mi variable independiente, entonces hay una variación de ρ y también hay una variación de la temperatura. Entonces yo podría en particular cuantificar esto, ¿no es cierto? Lo que yo estoy diciendo es que cuando yo estoy en este punto del borde de mi barra aislada, cuando yo esté en los bordes, lo que yo quiero es que a medida que yo salga radialmente, la variación de la temperatura sea cero. Entonces, ¿cómo expreso eso? Diciendo que esta es la derivada de nuestra función que resuelve mi ecuación diferencial parcial,
con respecto a una de sus variables tiene que ser 0. ¿Sí? Pero esto sucede, digamos, ¿para cuándo? Para cualquier ángulo teta, ¿sí? Porque yo quiero que eso pase en todos los puntos que están en el perímetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo llego a esos puntos? Bueno, para yo llegar a esos puntos debo especificar para todos los ángulos teta, ¿no es cierto? Una cantidad ρ. Esta cantidad ρ es la flechita que identifica todos los puntos que están adentro y además en el borde. ¿Cómo especifico yo los puntos que están en el borde de esta barra? Pues simplemente lo que diera es cuánto es la cantidad ρ que hay desde aquí hasta acá. Y eso es el radio. Entonces, creo que era el radio 5, les había dicho. Entonces, lo que estoy poniendo es que para cualquier ángulo, para cuando el radio sea 5 y para cualquier tiempo, la variación de la temperatura con respecto a ρ, es decir, que si es que yo me voy desde estos puntos hacia afuera, un poquitito, yo voy a ver que la variación de la temperatura va a terminar siendo 0. ¿Sí? Ya, entonces, digamos, esta hubiera sido una condición de frontera es más bien una condición de frontera de Newman. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo es la temperatura, cómo es la derivada de la temperatura en el borde, ¿sí? Entonces, la condición de frontera de Dirichlet, en cambio, nos dice cuánto es la temperatura en el borde. La de Newman, cómo es la variación de la temperatura en el borde. Y eso es lo que, digamos, les había pedido en ese ejercicio. Ya. Entonces, no sé si eso te aclara un chance a tener idea de qué es lo que hacen, el poder de reflejar matemáticamente qué es lo que hacen nuestras condiciones de frontera. Profe, sí, sí me Sí, quedó claro lo que hace, bien, sí tenía claro eso. Mi duda perdón. era acerca de los ejercicios del libro Sí, que puso que los que iba a tomar, porque ahí no nos explica qué condiciones, o sea, si voy a hacer un queremos... ejercicio ya. Entonces, justo ya. Pues, Por ejemplo, en el ejercicio del problema, ya verán, cuando ya falte un minutito, ahí les mando otro enlace, ¿sí? Entonces, digamos, esto es por lo pronto, solamente para ver si es que tenían claro o no el concepto de condiciones de frontera de Newman y de Dirichlet. Pero me parece que lo que me estás preguntando es con respecto a cuando uno resuelve esto a través del método de separación de variables, ¿no es cierto? Y cómo ingresamos esas constantes, ¿ya? ¿Cómo ingresamos esas condiciones? Pues cuando ustedes van a resolver analíticamente una ecuación diferencial parcial, en general lo mejor que puede pasarles es que les den las condiciones de frontera y además, digamos, las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Pueden ser condiciones de frontera que les den, ya sean en forma de Dirichlet o en forma de Newman, eso, digamos, no importa ahorita, o mixtas, digamos, una para un borde de Dirichlet, para el otro borde de Newman, ¿ya? Pero digamos, además de esto, tienen que darles las condiciones iniciales. Lo que quiere decir es, ¿cuál es la distribución de la temperatura al inicio? ¿Sí? Ya. Entonces, tienen que tener esas informaciones. Y ahora, ¿cómo yo resolvería esto analíticamente? ¿Sí? Sí, sí, Mabel. Si era una pregunta, si es verdad. Y si no, igual nos da colitas a todos. Sí, tienes razón. Entonces, bueno, la cuestión es que ¿cuál es el primer paso que tienen que hacer para resolver esto analíticamente? Sí. Que esto es de ley algo que necesitan saber. ¿Cómo tienen que expresarle a la U? X, no, T, para separación de variables se le Simón, expresa como T, después las otras como X y la otra de Y, ya. dependiendo. Es verdad que vamos a llegar a tener esa forma matemática ya, pero hay una razón por la que pasa eso, ¿sí? La razón es porque nosotros lo que hacemos es, y el primer paso es ya, es que la función u, que depende de la variable x minúscula, y minúscula y el tiempo, le vamos a reexpresar como el producto de tres funciones que, digamos, tres funciones distintas que además dependan de distintas variables. Entonces yo le voy a llamar a la función que solamente depende de la variable espacial x, le voy a llamar la función x mayúscula. Le voy a llamar la función y mayúscula a la función que dependa solamente de la variable y le voy a llamar la función t mayúscula a la función que depende solamente de t. ¿Por qué? Porque miren, supónganse que ustedes tienen en general una función f de x y de esta forma, ya, como 3 de x y, así, ya, aquí al cuadrado, ya. Entonces, yo lo que digo es, bueno, voy a imaginar que de alguna forma voy a terminar factorando la expresión, de manera que yo pueda solamente considerar a un conjunto, un subconjunto de todas las operaciones que están aquí, digamos, este subconjunto que sea un subconjunto de operaciones hechas solamente sobre la variable x en este caso. Esto de aquí es a lo que yo le llamaría la función x mayúscula.
Mientras que esto de acá es a lo que yo le llamaría la función y mayúscula, ¿sí? Ya, entonces, la cuestión es que, como ven, eso significa que una función que depende de estas dos variables puede ser reexpresada como el producto de, digamos, el producto a diferencia de poner la suma o el uno elevado al otro, etcétera, ¿ya? ¿De qué? El producto de funciones que dependen cada una de una sola variable, ¿sí? Entonces, asumimos que eso vamos a poder hacer siempre. Y entonces proponemos de esta forma que va a ser el tipo de forma que tendría el resultado, ¿ya? Que tenga esta forma en particular no significa que estamos ya nosotros determinando, porque hicimos una especie de elección, en este caso parecería arbitraria, de cómo vamos a resolver, ¿ya? La cuestión es que, al parecer, no tenemos ningún impedimento para nosotros como factorar, ¿sí? Y claro, el método analítico tiene sus limitaciones y habrán casos en los que, digamos, la solución por su naturaleza no puede ser reexpresada como el producto de otras tres funciones. Y en ese caso el método numérico, analítico, perdón, no se podría dar de esta forma a través del método de separación de variables y se buscaría otros métodos para resolver analíticamente. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace es hacer esta suposición. Pero esta suposición de aquí, digamos, no es una suposición dañina, pero tampoco sale de la nada, así como que arbitrariamente dijeron, pongamos que esta se puede expresar como estas tres, ¿ya? En general, lo que sustenta esto es que, bueno, sí va a poder ser posible como factorar a la expresión. Habrán casos en los que no, y ahí ya no sirve este método, en esos casos, ya. Pero además, digamos, lo que nos permite esto es que esta ecuación se convierta en tres ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Entonces, eso sucede, ¿por qué? Porque el rato que ustedes ingresan esto acá, como ven, van a tener que, en el lado izquierdo van a tener que derivar toda esta expresión con respecto solamente al tiempo. Entonces, eso hace que la función x mayúscula, la función y mayúscula no sean derivadas y sean tratadas como constantes, mientras que la única que va a ser derivada va a ser la función t con respecto al tiempo. Entonces, esa fue la razón, ya que le pongamos así, que cuando nosotros derivemos a todo esto con respecto a una de las variables, las otras funciones queden como constantes y queden como que sin derivarse. Ya, eso es el truco inicial y es imprescindible. ¿Por qué? Porque el rato que ustedes ya tienen en el lado izquierdo, ingresan esto y derivan con respecto a t. Entonces lo que tendrían es que al x mayúscula no le hacen nada, al y mayúscula no le hacen nada y al t mayúscula sí lo derivan con respecto al tiempo. Pero esta derivada de t con respecto al tiempo, ya que el tiempo, la variable temporal es, digamos, la única variable que tiene mi función t mayúscula, entonces esta derivada de aquí ya no es una derivada parcial, sino una derivada ordinaria. Es decir, yo le tendría que poner así, ¿no? Como derivada de t mayúscula con respecto a t. Entonces, como ven, este palito parado es el que está diciendo que es derivada ordinaria, ¿sí? Y eso hace que, digamos, esta misma expresión ya no contenga ya no contenga derivadas parciales sino ordinarias, y con esas ya podemos trabajar. Entonces, lo que les hubiera quedado en el lado izquierdo de esta expresión cuando ustedes reemplazan esto es algo de este estilo, ¿ya? Entonces, después, digamos, haciendo operaciones, álgebra nada más, aplicando álgebra, ustedes ya van a darse cuenta y introduciendo las constantes de separación de variables, ustedes ya van a darse cuenta de cuáles son las tres ecuaciones diferenciales que les quedan, ¿sí? Esas tres ecuaciones diferenciales que quedan por resolver en vez de la única ecuación diferencial parcial van a tener esta forma. Ya, así para las x, así para las y. Y digamos que para el tiempo van a tener algo así como que. Ya, todas estas son constantecitas, ¿no? Entonces, mire, si ya sabemos resolver esta, a su vez ya sabemos resolver esta, y la resolución de esta es bien fácil porque va a ser una función exponencial, porque como ven, digamos, ¿cuál es la función t? ¿Qué tipo de función es aquella a la que yo le derivo? Y le sumo con más una constante multiplicada por esa misma función y me dé cero. La función exponencial hace eso, porque, digamos, si yo le pasara esto al otro lado, esta misma ecuación quedaría de esta forma, ¿no es cierto? Así. Entonces, fíjense en que ahí me está diciendo que la derivada de una función me da la misma función multiplicada por una constante, ¿sí? Y las que tienen esa capacidad de que su rol es hacer eso, digamos, son justo las funciones exponenciales, ¿ya? Entonces, pilas, ahorita les voy a mandar ya otro link para continuar con esta parte y empezar a llegar a la parte de la, de cómo ingresan las condiciones de frontera, ya sea de Dirichlet o de Neumann, en nuestro método de separación de variables, ya que es al punto donde quiero ir. Entonces, pilas, conéctense en un ratito, ¿ya? Bien, producto de tres funciones.
sí, justo eso. Ya. Ya les mando ahorita, ya, por favor.